Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero explicar a ustedes la configuración básica y podríamos decir un poco intermedia de un firewall en Ubuntu 18.04. Entonces, un firewall que nos permite o qué ventajas nos ofrece, básicamente nos da como un escalón más de seguridad para proteger ya sea la red o un servidor, ¿sí? Entonces, si nuestra red no tiene un firewall o nuestro servidor no tiene un firewall que lo proteja, sencillamente está expuesto a todas las peticiones que pueda recibir. Entonces, pues es un peligro porque puede verse afectado de una u otra forma. En el caso de una red, pues pueden darse el caso de que existan intrusos. Igualmente también pues para un servidor que está pues ofreciendo, valga la redundancia, ciertos servicios. Entonces, aquí yo les quiero demostrar a ustedes el firewall que se llama UFW, que es el que viene instalado por defecto en Ubuntu 18.04. UFW traduce o son las siglas del nombre completo en inglés, que es Uncomplicated Firewall, o en español algo así como firewall descomplicado, ¿sí? Pero pues digamos que descomplicado no tiene nada porque la verdad es que es bastante efectivo. Entonces yo en esta máquina virtual tengo 3 servicios con los cuales vamos a hacer las pruebas en este video. Y si quizás veo que se está alargando más de la media hora, lo voy a dividir en 2 videos. Tengo un servicio de servidor SSH en esta máquina instalado, el cual va a permitir que yo desde una máquina remota pueda iniciar sesión por SSH en esta máquina. Entonces puedo tener acceso a todos los archivos, por ejemplo. Tengo también un servidor Apache en esta máquina Ubuntu 18.04 como un servidor web, un Apache, un servidor web. Y también tengo el servicio de Samba instalado que vimos en el video anterior. Ese servicio se encuentra aún funcionando, entonces vamos a revisarlos rápidamente. Bueno, vamos a revisar la dirección IP que tiene esta máquina, es la 88.250. entonces vamos a entrar rápidamente a esos servicios para que se den cuenta que pues puedo acceder sin ningún problema. Y una vez yo active el firewall, aquí ya está, porque ya había iniciado, no me pidió la contraseña, ya había iniciado sesión, entonces como que hay un periodo de gracia en el cual no me vuelve a solicitar la contraseña. Pero por ejemplo, si este es el público, yo había configurado un directorio llamado Pepita y pues también puede entrar a él sin ningún problema. Yo también puedo aquí por este programa en Windows que se llama Mova Airstem, no sé si lo pronuncio bien, iniciar sesión SSH, aunque soporta muchos más servicios. Entonces vamos aquí a escribir la dirección. Aquí le digo que me voy a conectar con un usuario específico a esa máquina y aquí le doy OK. Me está solicitando una contraseña que es la contraseña con la cual yo instalé Ubuntu 18.04 en la máquina virtual. Al momento de la instalación es esa contraseña. Aquí ya estoy. Entonces si yo entro aquí a la carpeta, si yo hago un ls, veo la carpeta compartido, ls compartido. Si yo entro a la carpeta escritorio, veo este archivo y veo una carpeta llamada SSH. Si yo entro a la carpeta de escritorio, veo el mismo contenido. Entonces ya pude iniciar sesión SSH en la máquina Ubuntu 18.04 que está corriendo en ese VirtualBox. Ahora por aquí también tengo un servidor web. Aquí ya está cargando, está reconociendo el Apache que tiene esta máquina instalado. Aquí con un sudo system es para ver como el estado de los servicios, status apache 2.service es el nombre del servicio, y aquí veo que el servicio está corriendo de manera satisfactoria, pero el estado del
del firewall, que en este caso se llama UFW, se encuentra inactivo. UFW status está inactivo, ¿sí? Cuando yo lo active, él va a aplicar unas reglas que están por defecto. Entonces es posible que yo, cuando vuelva otra vez a iniciar aquí sesión en este servicio de SSH, no lo pueda hacer. Por ejemplo, que cuando yo intente recargar esta página del servidor web, no lo pueda hacer. Y que si yo intento entrar a Samba, tampoco lo voy a poder hacer, porque van a haber unas reglas que se van a aplicar por defecto, que van a permitir algunos servicios, entonces, y otros no. Y pues vamos a empezar a trabajar habilitando estos mismos servicios de distintas formas, ¿no? Habilitarlos como de manera global, general, luego siendo un poquito más específicos, diciéndoles no, usted va a entrar desde o va a recibir las conexiones desde tal dirección IP por tal puerto y listo, ¿sí? Entonces vamos a aprender eso, también a eliminar algunas reglas para luego añadirlas y algunas generalidades o cosas a tener en cuenta para que esto funcione bien. Ahora, para poder activar el firewall, yo utilizo el comando sudo ufw y la palabra enable o enable en nuestro español. Y aquí ya me menciona que el cortafuegos está activo. Si yo uso de nuevo el status, me dice que está activo, mas no me muestra ninguna regla. Si yo tuviera reglas configuradas, él me las mostraría de forma inmediata. Ahora, vamos de nuevo a intentar usar los servicios que ya habíamos usado hace un par de minutos. Vemos, por ejemplo, que el servicio del servidor web que está ofreciendo la máquina aún lo sigue tomando. Vamos a ver si eso es verdad. No vaya a ser que de pronto esté cargando, por ejemplo, como el caché, por así decirlo. Entonces vamos a verificar que realmente sí lo esté reconociendo. Miren, aquí porque ya lo cargué y ya está cargado en caché, pero yo inicio una nueva sesión y no puedo entrar al servidor web Apache que está en esta máquina virtual. Ahora, si yo intento entrar al Samba a través de la dirección IP, él no me está resolviendo esa dirección IP, está bloqueando la conexión. Más adelante va a aparecer un error de que él no encuentra esa dirección, sencillamente no encuentra ese recurso. Ahora vamos a intentar conectarnos por SSH. Ya la cuenta está configurada, está guardada, únicamente darle doble clic y él va a intentar conectarse, pero no lo logra. Entonces, las políticas que se están aplicando por defecto al momento de yo haber activado el firewall está bloqueando esas conexiones, no me está dejando precisamente conectar bajo esos protocolos. Se dan cuenta, mire, lanzó un error de conexión, es decir, no se pudo completar esa conexión. Ahora, yo como sé, por ejemplo, cuáles son los servicios o las aplicaciones que reconoce el firewall de Ubuntu que yo puedo agregar fácilmente. Él me reconoce algunos servicios, por ejemplo, yo escribo un sudo ufw app list y él me está reconociendo esos servicios. Entonces, básicamente los que estamos intentando acceder son estos. Bueno, aquí ya me apareció el error. Estamos intentando acceder a los servicios de Apache de servidor web, al de OpenSSH, que es el servidor SSH, y al servicio de Samba. Y pues no lo estamos logrando. Entonces aquí es donde vamos a empezar a configurar y a dar de alta los servicios para que ustedes se vayan dando cuenta. Y no sé si ya se los mencioné, pero pues si esto se alarga, o sea, hace muy extenso este video, yo creo que sobre los 30 minutos lo estaré deteniendo. Ahora,
cuál es la sintaxis o cuál es como la estructura que debe tener los comandos para poder nosotros agregar estas reglas. Aquí vemos, por ejemplo, para permitir y denegar reglas por un puerto y un protocolo. La estructura es la siguiente: sudo ufw allow, que es la palabra como permitir, luego el puerto, un slash y opcional el protocolo. Es decir, ustedes pueden únicamente hacer esto. Entonces, por favor, permítale al firewall recibir todas las peticiones por el puerto 53. Al yo hacerlo de esta forma, inmediatamente él va a permitir que ese puerto reciba conexiones, o que el servidor reciba conexiones por el puerto 53 y por los protocolos UDP y TCP, que son los protocolos que se manejan a este nivel de la capa de red, si mal no recuerdo. O lo puedo hacer de una forma más específica, diciéndole: no, usted únicamente va a recibir peticiones por el puerto 53, pero usando el protocolo TCP o usando el protocolo UDP. ¿Y cómo deniego o cómo prohíbo una conexión? Entonces lo mismo, sudo ufw, pero en lugar de la palabra allow uso la palabra deny, de denegar, el puerto slash y el protocolo, o únicamente el puerto. Ya con esa orden el puerto queda bloqueado en ambos protocolos, en TCP y en UDP. Ahora, yo cómo sé, por ejemplo, qué protocolos utilizan mis servicios. Si ustedes no lo saben, pues tienen varias formas de conocerlo. O ven en la documentación del sistema, bueno, de su servicio que ustedes instalaron, de su servidor, de su motor de base de datos, de su servidor de base de datos, de su Samba, de su servidor web, en qué protocolos es que funciona, ¿sí? En el caso, por ejemplo, aquí que yo les estoy mostrando que ya el firewall me está reconociendo estas aplicaciones, yo puedo, por ejemplo, obtener información sobre ellas. ¿Qué clase de información? Pues ya vamos a ver. Un ejemplo, si yo escribo sudo ufw app info y entre comillas escribo, por ejemplo, Apache, únicamente Apache, él me va a mostrar el perfil, el título, una pequeña descripción de ese servicio. Y miren lo que me muestra acá. Me dice que Apache está corriendo por defecto, en este caso, sobre el protocolo TCP y sobre el puerto 80. Si yo escribo, por ejemplo, Apache Secure, es igual al... Esta Apache acá es cuando en la barra del navegador, en la barra del navegador de la URL, son las páginas web que nos muestran el HTTP únicamente. Ya el Apache Secure es el HTTPS, ya son las conexiones seguras y cifradas. Y ese servicio, que es diferente al HTTP, ya corre por defecto sobre el puerto 443 y el protocolo TCP. Esto es a nivel general prácticamente, ¿sí? Que un servidor web corre en HTTP sobre el puerto 80 y en HTTPS sobre el puerto 443. Esto pues ya en las configuraciones propiamente de cada servicio pueden llegarse a variar, pero los valores por defecto son estos. Si yo quiero ahora conocer, por ejemplo, el OpenSSH, se escribe así. Tengan en cuenta de escribirlo igual como aparece arriba. Me muestra que corre sobre el puerto 22 y que Samba corre sobre los puertos 137 y 138 UDP
y 139 y 445 TCP. Entonces de esta forma yo estoy obteniendo información sobre esos servicios que ya por defecto me está reconociendo el firewall. Si yo no los conozco, entonces debo de consultar sobre qué puerto es que corren y el protocolo para yo poder venir aquí al firewall y darlos de alta. Ya vamos a empezar a agregar reglas. Ahora, yo como sé, por ejemplo, qué servicios son los que tengo en mi máquina, cuál es todo el listado de servicios. Entonces aquí hay un comando, si yo lo escribo, les etc service, aquí me está mostrando todos los servicios que utiliza mi máquina o que tiene activados o que puede llegar a utilizar, y des en cuenta me está mostrando el protocolo, perdón, el puerto / el protocolo. Entonces miren, por ejemplo, FTP, puerto 21, TCP, SSH, no les mentí, o no nos mintió el servicio de OpenSSH, corre sobre el puerto 22 y el protocolo TCP. Aquí vemos muchos servicios. Entonces, pues de pronto, para que no estén buscando de pronto en internet, pues aquí lo pueden hacer. Ahora el problema es salir. Con Q se salen. Entonces aquí ustedes pueden ver un gran listado de los servicios que trae Ubuntu o que puede soportar. Ahora, para poder agregar estos servicios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a darlos de alta de distintas formas. Primero, vamos a agregar uno o dos de manera general, y luego vamos a agregar unos de manera más específica. Ahora, ¿cuál vamos a agregar de manera general? Hagámoslo con el servicio SSH. Ahora, para yo poder hacer eso, lo que hago es lo siguiente. Vamos primero a limpiar la pantalla. Como ya nos pudimos dar cuenta, el protocolo SSH o el servicio SSH corre sobre el puerto 22, entonces vamos a darlo de alta con el comando sudo ufw, la palabra allow, permitir, ahora 22. Si yo le escribo de esta forma y le doy enter, ya saben por lo que les expliqué que se va a abrir el puerto tanto en el protocolo TCP como en el UDP. Entonces yo aquí puedo colocar adicionalmente que sea TCP y me dice que la regla ya fue añadida. Si yo ahora hago un sudo ufw status, ahí la regla ya fue añadida y está sencillamente recibiendo peticiones de cualquier parte. Ahora, si regreso, ¿se fijan? Ahora sí me está permitiendo la conexión. Antes no lo hizo, antes la rechazó, la bloqueó y al final me mostró un error. Ahora sí lo está permitiendo. Bien, perfecto por este lado. Ahora vamos a habilitar el protocolo del HTTP, del servidor web. Entonces recordemos que ese servicio corre en el puerto 80 y que es sobre el protocolo TCP. Aquí les voy a mostrar otra forma de agregar ese servicio al firewall como regla. Una forma pues es especificando el puerto y el protocolo, y la otra forma es conociendo primero el nombre del servicio, sudo ufw app list,
En este caso pues ya me reconoce el firewall que yo tengo un servicio Apache en mi máquina. Entonces hago lo siguiente: sudo ufw allow, y aquí entre comillas escribo Apache, que es el nombre del servicio, regla añadida, un status, y des en cuenta que él ya me está diciendo Apache permitido anywhere. Aquí hay algo de tener en cuenta, es que pues perdemos, por así decirlo, como los valores, no los vamos a conocer. Entonces ya son valores que por ejemplo ustedes deben de tener en cuenta y que deben de recordar. O sea, ya deben saber que Apache corre sobre el puerto 80 y que el protocolo es el TCP. ¿Y cómo lo saben? Pues porque ya le hicimos un info a ese servicio. De esta forma. Entonces yo ya sé que esto, o más bien esto, es como si yo tuviera esto de acá. Ahora sí, yo regreso aquí a la máquina e intento de nuevo cargar. Se dan cuenta que ahora sí me permite a mí la conexión y la permite desde cualquier origen. Ahorita vamos a cambiar eso. Ahora vamos a permitir las conexiones a Samba, pero desde una dirección IP específica, ya no que sea tan global. Entonces, ¿cómo se hace? Simple. Bueno, aquí yo ya les estaba mostrando cómo se permite por el nombre del servicio. Entonces ya vimos sudo ufw allow, en este caso es SSH, en el ejemplo que vimos era Apache. Igualmente para bloquearlas también se puede hacer. Les voy a mostrar, pero ya en un momento. Ahora, yo puedo permitir, por ejemplo, conexiones muy generales a mi máquina con el comando sudo ufw allow from esta dirección. Entonces estoy diciendo que mi servidor web va a recibir, más bien mi servidor va a recibir todo tipo de petición de esta dirección IP, o puede recibir cualquier tipo de dirección desde un segmento de red. Entonces aquí lo que se coloca es la dirección de red slash la máscara de esa dirección de red. Ahora aquí es a lo que yo voy. Yo le puedo decir, mire, usted me va a recibir conexiones desde una dirección IP específica a un puerto específico. En este caso yo quiero que mi máquina de Windows pueda hacer peticiones a Samba, al servidor aquí a Samba, pero a través de unos puertos específicos. Entonces, ¿cuáles son los puertos de Samba? Aquí vamos a repasarlos. Aquí me fijo que pues Samba funciona en estos puertos y con estos protocolos. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es agregar esos servicios, o esa regla más bien, no servicios. Sería un sudo ufw allow from, ¿qué dirección IP tengo yo? De eso no me he dado cuenta. Mi dirección IP es la 252. Entonces, desde la 192.88.252. Que me reciba conexiones a cualquier puerto desde esta dirección IP
al puerto 22. Yo lo puedo hacer un poco más específico mencionándole qué protocolo quiero que utilice. En este caso, pues recordemos que no es 22 porque yo voy a agregar estos. Entonces sería puerto 137 por el protocolo UDP. Enter. Perdón. UDP. Escribí mal. UDP. Regla añadida. Ahora, 137 y el otro es el 138. UDP. Regla añadida. Ahora, el protocolo 139, perdón, el puerto 139, pero ahora por el protocolo TCP. Y el puerto 445 por el protocolo TCP. Hago un status y aquí veo mis reglas. Aquí están las que agregué. Entonces, haciendo esto, tuve un pequeño lapsus. Haciendo esto, yo ya podría, por ejemplo, conectarme a Samba. Debería de hacerlo sin ningún problema y está funcionando. ¿Se dan cuenta? Es muy pero muy bueno lo que está sucediendo. Ahora, para yo poder eliminar estas reglas, porque bueno, no las quiero tener, me equivoqué, no era el protocolo UDP o no era el puerto 137, era otro, pues entonces yo puedo eliminarlas. Vamos a salirnos aquí y vamos a denegar explícitamente la conexión SSH. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta de algo. Esta es nuestra conexión SSH. Lo sé por el puerto 22. Ahora, ¿yo cómo la elimino? El sudo ufw, la palabra delete, y luego escribo todo lo demás que yo hice para haber permitido esa regla. En este caso, allow 22/TCP. Básicamente es eso. Si yo con el con el sudo ufw allow, esta parte yo permití, entonces básicamente para agregar o para borrar esa regla, yo aquí lo que hago es añadirle el delete y ya funciona. Yo borro esta regla. Entonces vamos a hacerlo. Le damos enter. Regla eliminada. Si yo hago otra vez el status, ya no me aparece. Si yo intento ahora loguearme por SSH, no lo voy a poder hacer porque ya esta regla no existe, ¿sí? Y por defecto la está bloqueando. Ahora, si yo, vamos a esperar a que saque el error. Si yo específicamente quiero bloquear esa regla, pues entonces lo hago con la palabra deny allow. Bueno, lo quitamos y aquí yo ya estoy bloqueando específicamente ese puerto y ese protocolo. Aquí lo ven. Si yo intento otra vez, ahora sí que menos, porque ya explícitamente ya lo he bloqueado, ¿sí? Entonces ya no funciona. Ahora vamos a revisar aquí qué otra cosilla podemos también ir haciendo.
Veamos, no está la parte, bueno, ya vimos cómo denegar, cómo cómo permitir, cómo eliminar. Hay otra forma de eliminar las reglas más sencilla, que es la siguiente. Primero vamos a verificar el estatus, pero le vamos a agregar un parámetro más, que es este. Entonces lo que sucede es que aquí yo ya tengo las reglas ordenadas, ¿sí? Está la regla 1, la regla 2, la regla 3, 4, 5, hasta la última que tenga. Una forma más fácil de eliminarlas es haciendo uso de estos identificadores o estos números, ¿sí?, consecutivos que tiene cada regla. Si yo escribo por ejemplo el delete 8, bueno, el delete 6, que es la del SSH que acabamos de negar, me va a preguntar, ¿desea borrarla? Le digo que sí, y la regla ha sido eliminada, y yo ejecuto un status y la regla no aparece. Pero, ¿qué sucede? Que pues aquí tengo otra regla que es igual, pero esta vez esta corre sobre el direcciones IP versión 6, si mal no estoy. Entonces pues digamos que pues para qué la voy a tener ahí. Entonces también la elimino otra vez y ya no aparece. Únicamente tengo las reglas que permiten las conexiones a el servidor web y a Samba. Entonces de esta forma ustedes pueden también eliminar reglas. Muy sencillo. Veamos, voy a revisar esto por acá, ese documento. Bueno, algo muy importante, bueno, ustedes no se están dando cuenta por aquí. Vamos a abrir un momento la terminal de nuevo. Bueno, la terminal no, esta cosa de Windows. Yo le puedo hacer pin a mi máquina. Bueno, la máquina de Ubuntu, no, la máquina virtual. .250. Como ustedes se dan cuenta, el servidor web pues hace pin, ¿no? Muchas veces lo utilizamos para saber si esa máquina pues está respondiendo, si está conectada a la red, etcétera. Muchas veces en temas de seguridad se suele deshabilitar el pin, es decir, la máquina funciona todo bien, pero ustedes le hacen un pin a la máquina y la máquina sencillamente no responde, no da respuesta, ¿sí? Entonces uno puede llegar a pensar, uy, ¿qué pasó ahí? Pero pongámonos digamos en los zapatos de un atacante que empieza a hacer, digamos, pin a muchas direcciones y para ver cuáles le dan respuesta, para de pronto esas atacar. Entonces este firewall lo que hace es que nos ayuda a eliminar, pues que sencillamente esa máquina con esos servicios no dé respuesta. Entonces ustedes fíjense aquí que pues está dando pin sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué parece que se detuvo? ¿O fui yo? No, aquí sigue, ya dando pin. Vamos aquí a control C, allá, vamos a detener. Y para poder deshabilitar eso, pues vamos a ir a nuestra terminal, en nuestro servidor, y vamos a deshabilitar el pin. Sudo nano /etc ufw before rules, enter, y vamos a revisar aquí. Vamos a revisar primero dónde están estos cositos de acá, ¿sí? Vamos a revisarlos. Bajamos con la flecha hacia abajo, la flecha del teclado, y aquí están los ICMP codes for input. No sé si lo mencioné bien. Son estos de acá. Entonces, ¿qué sucede? Estos de acá, pues es esto mismo que yo tengo acá. Vamos a cambiar absolutamente todas las palabras que dicen ASEP por drop.
Entonces aquí se hace, aquí yo voy a escribir drop, aquí escribo drop, drop, drop. Esta es la última. Ahora con la combinación de teclas Control O voy a guardar este archivo y con la combinación de teclas Control X me salgo de ahí. Yo puedo recargar el firewall para que de pronto me guarde los cambios, pero siendo sinceros no recuerdo cuál es ese comando. Entonces pues yo busco ayuda. Reload, este es ese que me sirve. Aquí hay algunos otros argumentos, desen cuenta. Ven el delete, ya sea por la regla o por el número de la regla, para que no me digan a mí mentiroso o no lo piensen. Entonces con reload yo voy a recargar el firewall. Reload. Listo, el cortafuegos se ha recargado, entonces pues ya digamos que me da cierta seguridad en cuanto a que esos cambios que yo hice ya fueron aplicados. Voy a intentar de nuevo hacer pin y ustedes se dan cuenta que no hace pin, ya como que él se queda esperando la solicitud y nunca hay respuesta. Entonces si ustedes quieren deshabilitar el pin en su servidor para que ninguno sepa que está ahí, pues ustedes hacen eso. Es un digamos que truco más que uno puede hacer en esto. Vamos a ver qué más podemos aquí ver, qué más podemos revisar. Bueno, aquí ustedes también pueden denegarle el acceso a conexiones o a una dirección IP específica. Entonces, si con allow yo le permitía que esta dirección IP hiciera todo tipo de consultas a mi servidor, a mis servicios, ahora con Denny, sencillamente yo le estoy diciendo a usted como dirección IP no me puede a mí consultar absolutamente nada. O sea, todo está bloqueado para usted, ¿sí? Desde esta dirección IP. También puedo decirle, no únicamente usted o esa dirección IP nunca va a poder acceder al protocolo, al puerto 22. Está prohibido para usted, entonces no lo hace. Aquí es donde vamos a ver el estado de las reglas. Yo creo que pues me he saltado como que un poquito el orden. Aquí hay una forma de insertar reglas y hay algo aquí importante y es una muy buena práctica que se debería hacer, y es primero ingresar. Ustedes deben, cuando van a configurar el firewall, antes de empezar a escribir reglas como yo lo hice, que no es una buena práctica, ustedes deben de sentarse y decir, bueno, estas van a ser las reglas que va a tener nuestro firewall, nuestro cortafuegos. Deben de tener muy en cuenta cuáles son las reglas específicas, ¿sí? Y cuáles son esas reglas más generales, ¿no? Porque la buena práctica y la documentación de este firewall nos dice que yo primero debo de añadir las reglas específicas, ¿sí? Por ejemplo, esta sería una regla específica porque le estoy denegando en este caso a esta dirección IP conexiones al puerto 22. Aquí le estoy denegando a esta dirección IP conexiones al puerto 22. Esta, a pesar de ser específica en su sintaxis, pero al yo introducir una subred, ¿sí? Entonces pues digamos que ya esto lo hace que sea una regla un poco más general porque se va a aplicar para muchos equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo hago lo contrario? Que esta quede por arriba de estas, o bueno, si creando estas tres reglas
y si ustedes usan el UFW status les va a mostrar algo como esto, ¿sí? Las denegaciones que se hicieron acá, ¿sí? Aquí están, y el permiso que se dio, aquí está. Se dan cuenta que las específicas quedan de primeras y de últimas queda la general. Si fuera al contrario, que primero queda la general y luego queda la específica, pues resulta que el firewall le empieza a evaluar las reglas en el orden en el cual están ingresadas. Entonces, si yo introduje primero esta de permitir conexiones en esta dirección de red, ¿sí? Quedó de primera. Si luego yo empiezo a denegar, va a haber como una contradicción, porque yo aquí le estoy permitiendo a toda esta red que tenga acceso al puerto 22 y luego estoy bloqueando, ¿sí? Estoy bloqueando la IP número 1 y la IP número 7, entonces hay como que una contradicción. ¿Y qué hace el cortafuegos? Sencillamente le da prioridad o le hace caso a la regla que esté por encima de estas. Entonces en este caso, pues, ¿qué sucede? Que como esta al estar por encima, entonces sencillamente estas reglas de acá no se aplicarían, y lo que haría es que pues va a aplicar estas. En este caso, como estas específicas están por encima, entonces él las reconoce, las bloquea, y él aquí encuentra, por así decirlo, como la contradicción. Oiga, usted aquí me está bloqueando la dirección 1, la 7, pero aquí me está permitiendo todo un rango de direcciones, y dentro de ese rango de direcciones está la 1 y está la 7. Ah, pero es que la 7 y la 1, estas dos reglas están por encima de esta, entonces pues estas ganan y se terminan bloqueando estas conexiones. Ahora, vamos a agregar un escenario de ejemplo. Yo ahora deseo bloquear el acceso al puerto 22 a la dirección .3. Si yo lo hago ya de la misma forma en como se ha hecho aquí arriba, acá, ¿qué sucede? Que cuando ustedes agreguen esta regla, ¿qué va a suceder? Pues que van a tener algo parecido a lo siguiente. Van a tener algo parecido a esto. 3 y 3, ¿sí? La regla general ha quedado por encima de estas específicas, o esta específica ha quedado por debajo de una regla general. Entonces esta regla general al final no se va a aplicar, porque esta es específica, no se va a aplicar porque le está ganando esta general. Entonces, ¿qué se debería hacer en este caso? ¿Qué se debería hacer? Eliminar esta regla general, ¿sí? Aquí ustedes se dan cuenta en el ejemplo, elimino la regla general, luego agrego la regla específica con las características que me han dado, y luego de nuevo agrego la regla general que había borrado. Y si yo vuelvo a hacer un status, entonces miren cómo queda en orden, y de otra vez la regla general de últimas. Muchas veces para evitar esto, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Lo siguiente, y es insertar reglas en el orden que queramos. Vamos a hacer el ejemplo, y para este ejemplo vamos a restablecer las reglas o nuestro firewall. ¿Y cómo se restablece nuestro firewall? Bueno, de una forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta estos comandos de acá. Entonces un sudo ufw default deni incoming. Listo. Y ahora el allow outgoing. Y ya de esta forma yo he restablecido mi firewall a las reglas que traía por defecto. Y si yo hago un status,
únicamente me debe aparecer que el firewall... Ah, no funcionó. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, pero aquí al parecer lo que hizo, permítame un segundo porque aquí tuvo que haber restablecido todas las reglas. Me pareció haberlo hecho primero de esta forma, primero deshabilitando y luego sí ejecutando los comandos. Vamos a habilitar de nuevo y creo que ahora sí debería funcionar. Y no está funcionando. No recuerdo cómo lo hice. Bueno, vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a eliminar estas reglas. UFW, así ponemos en práctica lo que hemos visto. Status. Vamos a eliminarlo de la forma sencilla. Sudo UFW delete. Vamos a arreglar la 1, la 2, yo puedo volver a eliminar otra vez la 1. ¿Saben por qué? Porque a medida que yo voy eliminando, pues simplemente el orden empieza a cambiar. Entonces siempre podría estar eliminando la 1. Ahora solamente me queda una regla y la elimino de esta forma. Ahora pues ya revisando me doy cuenta que no tengo ninguna regla. Ahora lo que íbamos a hacer era ingresar las reglas, pero esta vez hacerlo de una forma ordenada. ¿Cuál es el consejo en esta parte? Que si ustedes tienen, ya voy para 50 minutos, Dios santo, que si ustedes tienen muchas reglas, pues lo hagan de una forma ordenada con un identificador. Entonces ustedes no saben cuántas reglas van a llegar a crear, pero saben que las reglas generales deben ir a lo último. Entonces pues yo puedo agregarlas y les doy un identificador que sea un poquito alto. Por ejemplo, aquí, entonces yo puedo hacer por ejemplo un sudo ufw insert la regla 20 espacio allow from allow from, vamos a arreglar aquí que sea una regla permítame allow y vamos a habilitar el puerto 22 en el TCP. De esta forma yo estoy arreglando una regla que va a quedar con el identificador 20 y abre el puerto 22. Bueno, aquí parece que no me deja. El 3. No, creo que estaba aquí sí un poco equivocado y no me está dejando desingresar por posición. No, muchachos, realmente no está funcionando. Les voy a quedar debiendo esa parte. Otra cosa que ustedes pueden hacer y no les había explicado es agregar este tipo de reglas directamente usando el parámetro app y
la aplicación que se va o el servicio que se va a dar de alta. Entonces, como ya les mencioné, tenemos este comando sudo ufw app list que me muestra todas las aplicaciones disponibles para yo poder agregar al firewall sin mayores complicaciones, sin tener que complicarme con el tema de los puertos y los protocolos. Y si yo quiero, por ejemplo, habilitar ese servicio, allow from 192.168.168.252 to any app open SSH. Y aquí veo el estado, también funciona de esa forma. Y si yo voy aquí al MOBA, al STEM, y me intento conectar, pues inmediatamente ya reconoce y permite la conexión. Entonces, chicos, de esta forma ustedes pueden configurar un firewall para que proteja el servidor y de cierta forma añadirle más seguridad. Son muchas las configuraciones que se pueden hacer. Yo les voy a subir este archivo de texto para que lo tengan de guía, muy importante. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la pueden dejar en los comentarios, sea con respecto al video o sea con respecto a cualquier otro tema. Yo intento responderles y ayudarles en todo lo que me es posible. No siendo más, muchachos, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si les gustó el video, pues denle me gusta, suscríbanse y compártanlo. Y nos vemos en una próxima ocasión.